Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga grandemente. En esta mañana quiero hacer un pequeño video hablando sobre un tema muy importante, y este tema va dirigido especialmente a las personas que son creyentes, que son cristianos, que leen las escrituras y que pueden tener alguna duda. Quisiera pues hablar acerca de un tema que me parece muy importante que entendamos, y es que la Biblia, la palabra de Dios, es un todo, ¿sí? La palabra de Dios es la palabra de Dios, a pesar de que tiene 66 libros y que fue escrita en un periodo de 1500 años. La palabra no se contradice y toda ella tiene un mensaje claro, unido de tal manera, o tiene una armonía que permite que el lector entienda su significado mientras la lee corrida, ¿sí? Por ende, para yo entender toda la palabra de Dios, yo solamente no me puedo enfocar en uno o dos libros, tengo que leer 66 libros, ¿sí? Por eso es que nosotros dedicamos tanto tiempo a la lectura. Y es que ocurre algo, hermanos. Recuerden que la palabra de Dios fue escrita por los autores principalmente de manera corrida. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando la palabra, las cartas del Nuevo Testamento o los libros proféticos de la Biblia fueron escritos, se veía más o menos de esta manera. Claro, eran rollos, pero era escrita de esta manera, ¿sí? Era un tema único, unido, sin división, donde para tú entender el mensaje debías leerlo completo, ¿sí? Las cartas que Pablo enviaba a las iglesias era una sola carta. Una persona no podía decir, bueno, Pablo dijo en lo último que todos estaban en condenación. Alguien le podría responder, sí, pero recuerda que estaba hablando acerca de los que no reciben a Cristo. Es un pequeño ejemplo. Por ende, nosotros no podemos leer la Biblia como una división de versículos aislados y aplicarlos a nuestra vida. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Si yo leyese, nuevamente les pongo el ejemplo, la Biblia de esta manera, y resulta que hay una pequeña frase en todo el medio de este texto que me llama la atención, y esa frase dice, Jesús lloró. Y yo pretendo interpretar ese mensaje aislando esa pequeña frase de todo el contexto del que se está hablando. Y entonces empiezo a predicarle a las personas que Cristo era un llorón y que Cristo cada vez que se sentía presionado lloraba, porque la Biblia dice que Jesús lloró. Bueno, esa no es la manera de interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta en un todo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, precisamente trató de tentar a Jesús de esa manera, citándole el Salmo 91, diciéndole que se lanzara por el pináculo del templo, que los ángeles lo recogerían, porque el Salmo 91 dice que no permitirá que tropiece tu pie, y tratando de engañar a Jesús usando la Biblia de esa manera. Y Jesús le dijo, no debes tentar al Señor tu Dios. Le citó también la Biblia, pero Jesús, al momento de citar la palabra, lo hizo conforme a la enseñanza de la Biblia, dándonos a entender que nosotros no podemos jugar con las promesas de Dios, no podemos tentar a Dios, porque la palabra en un todo nos enseña que debemos temer a Dios y respetar a Dios, ¿ya? Entonces, quería aclarar ese tema, puesto que me he encontrado con muchas personas que creen que la Biblia está dividida, despedazada, ya que tiene capítulos y versículos. Permíteme recordarte, querido amigo, que la división por capítulos de la palabra de Dios se añadió en el año 1300 de esta era, ¿sí? Los estudiosos llegaron a la conclusión que era más fácil estudiar de manera sistemática y precisa la palabra si ésta estaba dividida en segmentos llamados capítulos, ¿sí? Era más fácil tú encontrar un tema en la palabra si tú decías, bueno, vamos a Juan capítulo 15, vamos a Hechos capítulo 2, porque ahí habla acerca de esto. Entonces esa fue la división por capítulo. La división por versículo se añadió 3 siglos después. Quiere decir que en el año 1600 de esta era, los estudiosos llegaron a la conclusión que también era de ayuda tener la Biblia dividida por versículos, ¿sí? ¿Para qué? Al momento de yo querer buscar una palabra en específico para hablar de un tema,
yo pudiera dirigirme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, versículo 3, para hablar acerca de un tema. Sin embargo, esto ha llegado a ser un problema para las enseñanzas de muchas iglesias, que piensan que porque los capítulos y versículos están allí, quiere decir que esa es la manera como yo puedo interpretar la Biblia. Agarrando o cogiendo versos aislados del contexto en el que se está hablando y enseñando a las personas que es de esa manera. Por ende, hay muchas prácticas y creencias en la iglesia cristiana evangélica que son completamente equivocadas porque no enseñan la verdad entera de lo que la palabra quiere decir. Recuerden, queridos amigos, que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que hay peligro de que nos avergoncemos si usamos mal la palabra. Eso es lo que ese texto nos quiere decir en su contexto. Quiere decir que al momento de yo leer la Biblia de manera relajada y no estudiarla como debe ser, puede llevarme a cometer errores de enseñanzas graves que pueden avergonzarme delante de Dios. Y recuerden también que en el libro de Apocalipsis, Dios, tomando en cuenta la importancia de la verdadera interpretación de la Biblia, le advierte al lector que cualquiera que le añade o le quita la palabra sufrirá consecuencias graves por eso, porque Dios sabe que eso iba a ocurrir, ¿sí? Y hay personas hoy en día que al leer la palabra de manera segmentada, aislada de la verdadera enseñanza general, le están quitando a la palabra cosas y le están añadiendo cosas. Personas que creen que porque un texto dice alguna cuestión puntual, quieren aplicarla a sus vidas sin saber si en el momento que se escribió esa frase, ese verso, se estaba escribiendo a las personas creyentes, a los inconversos, a las personas que están en pecados graves, a las personas que están luchando con la tentación. Y al no entender a qué se refiere el texto cuando fue escrito, llegan a cometer errores graves, fatales, al momento de interpretar la Biblia. Bueno, hermanos, quería darles esa pequeña aclaración. Dios les bendiga grandemente. Espero verlos pronto por acá.